Capítulo 1. El primer eco. El viento soplaba frío sobre las calles adoquinadas de Berlín. La ciudad, con su mezcla de historia y modernidad, se erguía como un gigante dormido, un testigo mudo de los conflictos que habían moldeado al mundo. Yusuf al-Hakim caminaba lentamente, sus pasos resonando en la noche solitaria. A pesar del abrigo que llevaba, el frío le calaba hasta los huesos, como si intentara alcanzar algo más profundo, algo que ni siquiera él podía nombrar. Había llegado a Berlín con una mezcla de expectación y temor. La conferencia a la que asistiría al día siguiente prometía ser un punto de encuentro para académicos, políticos y figuras influyentes de todo el mundo. Pero para Yusuf, no era solo una conferencia. Era una oportunidad de encontrar respuestas, de definir el rumbo que su vida había tomado desde que abandonó El Cairo. Los recuerdos de su hogar en Egipto eran difusos, como si pertenecieran a otra vida. Su familia, una vez tan cercana, ahora le parecía distante, envuelta en un velo de indiferencia que él mismo había tejido. Había sido el orgullo de sus padres, un joven brillante con un futuro prometedor en la ingeniería. Pero ahora, mientras caminaba por las calles de una ciudad extraña, se preguntaba si ese futuro alguna vez le había pertenecido. Giró una esquina y se encontró frente a un café pequeño y acogedor. Las luces amarillas en su interior contrastaban con la oscuridad de la noche, proyectando sombras cálidas sobre la acera. Sin pensarlo, Yusuf decidió entrar. Necesitaba un respiro, un momento de pausa antes de enfrentar lo que el día siguiente le depararía. El café estaba casi vacío, salvo por un par de clientes dispersos en mesas alejadas. Yusuf eligió una esquina, desde donde podía observar sin ser observado. Ordenó un té y se dejó caer en la silla, cerrando los ojos por un momento. En ese instante, los ecos de su vida comenzaron a resonar en su mente. No era solo el frío lo que le hacía temblar. Era la sensación de que el suelo bajo sus pies se desmoronaba, de que las certezas que una vez lo guiaron habían sido reemplazadas por un abismo insondable. Pensó en la Alemania que había imaginado antes de llegar, un lugar de oportunidades y libertad. Pero la realidad había sido muy distinta. La soledad había sido su única compañera, y el desarraigo, su constante sombra. Mientras se sumergía en sus pensamientos, una figura entró en el café. Era un hombre alto, robusto, con una barba tupida y ojos que brillaban con una intensidad inquietante. Yusuf lo observó de reojo, sin saber por qué, pero sintiendo una extraña familiaridad. El hombre se dirigió al mostrador, intercambió unas palabras con el barista y luego se giró, escaneando el lugar con la mirada. Sus ojos se encontraron con los de Yusuf, y por un breve momento, pareció que el tiempo se detenía. Yusuf desvió la mirada rápidamente, sintiendo una punzada de incomodidad. Algo en la presencia de ese hombre inquietaba, una energía que no podía definir. El hombre, sin embargo, no pareció darse cuenta del efecto que había causado. Con calma, se dirigió a una mesa cercana y se sentó, sacando un cuaderno de notas de su chaqueta. Yusuf intentó concentrarse en su té, pero su mente seguía volviendo al desconocido. Había algo en el que le resultaba perturbador, como si fuera un presagio de algo inevitable. No pudo evitar preguntarse quién era, y qué lo había traído a ese café en ese preciso momento. El silencio del café fue interrumpido por el sonido de un móvil. Yusuf, al principio, no se dio cuenta de que era el suyo. Cuando finalmente lo sacó del bolsillo, vio un mensaje en la pantalla. Era de Leila Benani, una periodista que había conocido brevemente en una conferencia anterior. No habían intercambiado más que unas pocas palabras, pero algo en ella había despertado su interés. ¿Estás en Berlín? Me dijeron que estarías en la conferencia. Me gustaría hablar contigo antes de que comience. Yusuf no respondió de inmediato. Se preguntó qué querría de él. Aunque Leila parecía amigable, algo en su tono denotaba una urgencia que no pudo ignorar. Guardó el móvil y volvió a su té, tratando de calmar la inquietud que crecía en su interior. El hombre en la otra mesa había comenzado a escribir en su cuaderno, concentrado en sus pensamientos. Yusuf lo observó de nuevo, notando los movimientos precisos y controlados de su mano al escribir. Había algo en ese hombre que irradiaba. Una mezcla de poder y serenidad. De repente, el hombre levantó la vista y sus ojos se encontraron una vez más. Esta vez, Yusuf no desvió la mirada. Algo en la forma en que el hombre lo observaba le decía que no era una coincidencia. Había una conexión, una invisible, pero innegable. El hombre cerró su cuaderno lentamente y se levantó. Sin dejar de mirarlo,
se dirigió hacia la puerta. Antes de salir, se giró una última vez y habló, su voz resonando en el silencio del café. Nos veremos mañana, Yusuf. Yusuf se quedó helado, incapaz de articular una respuesta. No había manera de que ese hombre supiera su nombre, y sin embargo, lo había llamado como si lo conociera de toda la vida. Cuando la puerta del café se cerró tras él, Yusuf sintió que algo en su vida acababa de cambiar para siempre. Y aún no sabía si era para bien o para mal. Las sombras que lo habían seguido desde el Cairo parecían más oscuras que nunca, y mientras el eco de las palabras de aquel extraño se desvanecía en su mente, comprendió que el mañana traería consigo más preguntas que respuestas.